que es adiabática, si las consideraciones que ustedes hagan y las justifican. Eso es para cuando tengan que rendir, o etcétera. ¿Cómo les va a dar el trabajo acá en una turbina? ¿Cómo va a dar el trabajo? Fíjense, vamos a suponer que la energía cinética es cero, que prácticamente es cero. Entonces vamos a considerar el trabajo por unidad específico. El trabajo específico va a ser igual al H de salida menos el H de entrada. ¿Cómo va a ser el trabajo en una turbina? Porque la entalpía va a bajar. Va a dar positivo, exactamente. ¿Por qué? Porque la entalpía de salida es mucho menor que la de entrada. Entonces el trabajo es positivo. ¿Está bien? En una turbina, es decir, que es un trabajo que obtengo del sistema. Bien. Vamos a ver ahora un compresor. ¿Para qué sirven los compresores? Los compresores, un inflador de bicicleta. Una heladera. ¿Ah? En la heladera tienen compresor también, los ciclos frigoríficos. Muy bien. ¿Para qué sirve un compresor? Para aumentar la presión del aire, exactamente. Quiere decir que yo estoy trabajando, estoy agregándole una energía al aire, estoy agregando energía interna, aumento su presión, aumento T también, porque yo cuando comprimo normalmente se calientan los gases. El compresor es muy utilizado también en distintos dispositivos y funciona al revés que la turbina. Es decir, normalmente dispongo de un rotor, pero está al revés que la turbina. Entonces mi sistema va a ser de mayor a menor, porque le estoy comunicando energía al fluido. Aumento la entalpía del fluido. Hay distintos tipos de compresores. Los compresores más utilizados son para aire. Hay muchas industrias que utilizan compresores de aire, lo utilizan para pintar, lo utilizan también para todos los sistemas de control. Todos los sistemas de control se hacen con aire comprimido. Entonces ahí tenían un compresor industrial. Acá tenemos compresores alternativos que también funcionan, ¿ven?, con las válvulas. Y este es un trabajo de árbol también, que le llaman, por eso se llama de leva o de árbol, que está la biela. También tenemos compresores centrífugos. Los compresores centrífugos son también que se llaman, ¿no es cierto?, ventiladores. No transfieren la misma energía, pero sí hacen circular el aire de los lugares. Entonces fíjense que acá también se toma el aire, ingresa por el interior y las aspas lo mueven y le comunican energía. Entonces la energía que sale es mayor que la que entra, aumenta la presión y hace necesariamente que el fluido circule. Entonces fíjense cómo quedaría nuestra ecuación. ¿Nos convendrá que sea diabático o no un compresor? Puede pasar que los compresores, como se calienta el fluido, se requiere refrigerar. Normalmente los compresores no puedo decir de primero que son adiabáticos. Normalmente se puede llegar a refrigerar. Pero un compresor ahora, fíjense que va a ser inverso a una, ¿no es cierto?, turbina. Porque yo aumento la entalpía del fluido. Entonces acá voy a tener la entrada, la masa de salida. Como estamos en régimen estacionario, la masa que entra por unidad de tiempo es igual a la que sale por unidad de tiempo. Y la ecuación que tengo es exactamente la misma. Lo único que tengo que evaluar acá es lo siguiente. La energía también, ¿no es cierto?, potencial. Si es un compresor, tiene que tener un eje, necesariamente. Entonces, fíjense qué va a pasar acá. Puede existir un calor que lo tendré que tener en cuenta. Si es una refrigeración, ¿cómo va a ser el signo de calor? Negativo, porque sale del sistema. Entonces, si es un calor de refrigeración, le tendré que poner así. Calor de refrigeración sale del sistema. Y el trabajo que está pasando está entrando al sistema, va a ser positivo. Exactamente.
Yo estoy introduciendo un trabajo a mi sistema. ¿Y esto a qué va a ser igual? Vamos a suponer que la energía cinética es prácticamente cero. A la masa por delta H. Quiere decir que el delta H normalmente va a ser H de salida menos H de entrada. ¿Cómo tiene que ser? H salida mayor que H. El H, no, mayor. Claro, va a ser mayor. Quiere decir que el trabajo va a ser positivo. Yo le voy a tener que dar trabajo. Siempre la refrigeración tiene que ser menor que el trabajo que yo le doy. No puede ser negativo. O sea, este análisis lo estamos haciendo para que tengan un criterio. ¿Está bien? Para que cuando ustedes vean que nosotros llegamos a un resultado, pero también tenemos que analizar esos resultados. Si es lógico o no es lógico el trabajo que tenga un signo o no lo tenga. Y eso surge de concebir el concepto, de concebir la ecuación y ver qué pasa. La energía se transforma. Entonces, si yo le doy energía al sistema, el sistema la tiene que aumentar. No puede disminuir. Entonces, eso tienen que ustedes verlo cuando hacen un gráfico después, cuando analizan una transformación después, ver si todas las cosas coinciden con los conceptos que tienen. ¿Está bien? Bueno, entonces en un compresor el trabajo, yo le suministro trabajo al sistema y ese trabajo, esa energía que le doy, se va a ver traducida en un aumento de la entalpía. Es decir, que si yo tengo una presión de 1 bar, el aire lo voy a sacar a 20 bares, comprimido, a más presión. Acá tenemos otro dispositivo, ¿no es cierto?, que son las toberas o los difusores. ¿Conocen alguno de ellos? Se utilizan para el agua, para las mangueras, etcétera, para aumentar la presión de los chorros de agua. Entonces, fíjense estos dispositivos. Si nosotros analizamos el primer principio, ¿qué vamos a tener en este principio? Fíjense. El primer principio vuelve o es el mismo. Siempre lo vamos a utilizar. ¿Qué pasa en este dispositivo? Tobera. La velocidad ingresa con una velocidad, una presión P1 y sale con una velocidad superior. ¿Qué ha pasado ahí? Cambia el área. Cambia el área. Pero nosotros ahora tenemos que analizarlo con el primer principio, que es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿hay transferencia de calor? No hay transferencia de calor. ¿Hay trabajo de árbol? ¿Sí o no? No, porque no hay árbol, no hay eje, no hay nada que mueva ese fluido. Cero. Simplemente circula. La energía cinética sí, y la entalpía también. Quiere decir que yo voy a tener la masa, vamos a ponerla delta H, va a ser igual a menos la variación de la energía cinética. Entonces, este delta H va a ser igual a H de salida menos H de entrada, igual a la energía cinética menos la de salida sobre 2. Si es un fluido, y eso es un análisis que solemos hacer, si es incompresible, ¿no es cierto?, la entalpía va a ser la energía interna más P de salida por B de salida menos U de entrada más P de entrada, C de entrada. Si es un fluido incompresible, la variación de la energía interna, sí. Sí. Exacto. Ahí lo hacemos así. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser igual a la variación de energía cinética. Si es un fluido, la variación de la energía interna de entrada a salida prácticamente es la misma. Y si es un fluido incompresible, el volumen específico o la densidad es la misma, en caso de que sea un líquido. Por lo tanto, me va a quedar que delta P es igual a la velocidad de salida menos la velocidad de entrada menos salida, porque lo invertís sobre 2. Quiere decir que la velocidad va a variar en forma inversa a la presión. Eso lo comprobamos desde el principio. Y cuando lo queramos analizar, lo analizan en función del primer principio.
Es lo que estamos estudiando. El difusor es lo mismo. Quiere decir que ahí hay una variación en la energía. Probablemente algo se pierda también, ¿no? Acá está el croquis de lo que ocurre. Fíjense que el fluido ingresa con una energía interna, una presión, y sale a otra. Entra con una presión de 40, una velocidad de 10 y sale con una presión de 15 y una velocidad de 665. En este caso es un fluido que es vapor o aire, normalmente es aire. En este caso estamos fuera del agua, no es un líquido. Entonces acá tenemos P y B. Esto ya lo vamos a analizar en un problema. De cualquier manera, fíjense que tenemos herramientas para hacer el análisis completo, con energía interna, con presión, con volumen específico, es decir, que nosotros podemos obtener un dato bastante certero a cualquier tipo de fluido que circule en un difusor. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tapón poroso o un cierto válvula. Este es un dispositivo, o en general, que obstruye un flujo. Y el objetivo es disminuir la presión abruptamente. Una válvula queremos expandir algún fluido. Entonces se incorpora o se pone una válvula o se pone por lo que se llama un tapón poroso o un capilar. Ustedes han visto, hablaron de las heladeras. Las heladeras tienen tubos capilares que son para los ciclos de refrigeración, que después los vamos a estudiar también. Entonces, vamos a aplicar el primer principio a esto. A ver quién lo quiere aplicar. Háganlo, tapón poroso y háganlo. Así ya de paso, después cuando hacemos los problemas los tenemos todos. Volvemos a aplicar la primera ecuación. ¿Será diabático? Son adiabáticos prácticamente, podemos considerarlos que son adiabáticos. ¿Tienen trabajo de eje o de árbol? No, porque no tienen ningún dispositivo para aprovechar esa variación de entalpía de los flujos. Cero. ¿La energía cinética variará? Sí. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que ya vamos a ver el siguiente gráfico. Fíjense que cuando nosotros analizábamos los sistemas, ¿qué pasaba dentro de ese volumen de control? ¿Qué pasaba? Que yo le hice un gráfico con las propiedades. Eran uniformes, estaban en equilibrio. ¿Qué pasa acá? Ya se ve nomás. Hay turbulencia, no hay uniformidad. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de este tipo de dispositivos, el tapón poroso o, la válvula, solamente analizamos el estado inicial y el estado final. No analizamos esto como un proceso donde esté en equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay equilibrio. Hay un, comportamiento del régimen turbulento que no puede evaluarse de la manera que hemos analizado los volúmenes y los métodos de control. Entonces, en este caso, solamente analizamos el estado inicial y el estado final. ¿Cómo hacemos? Bueno, disponemos de los dispositivos para, medir la velocidad, la presión a suficiente distancia para que te lleguen las dos corrientes a estar equilibradas. ¿Está bien? Por lo tanto, consideramos, o se puede considerar, que las velocidades de entrada son aproximadamente iguales a las de salida. La altura es la misma. Entonces, en estos dispositivos vamos a llegar a que la variación de la entalpía es igual a cero. ¿Qué quiere decir aquí? Que la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada. ¿Y estos procesos cómo se llaman? Isoentálpico. Es un proceso o un sistema isoentálpico.
isoentálpico. ¿Está bien? ¿Qué dice? Isoentálpico. Quiere decir que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que va a variar la presión y T. Es decir, que el fluido va a entrar en una determinada condición de presión y ¿no es cierto?, temperatura, y va a salir a una presión inferior y a mayor temperatura o a menor temperatura. Quiere decir que la entalpía, el valor de la entalpía es el mismo, pero las propiedades no son las mismas. Y otra cosa que tienen que prestar, ¿no es cierto?, atención, es que el proceso no es cuasi estático. Quiere decir que si yo lo represento, representaré el punto inicial y el punto final. Y si quieren hago una línea de puntos, pero no puedo hacer una transformación como hemos hecho antes. ¿Por qué? Porque no lo puedo integrar. ¿Está bien? Es decir, que es un proceso que no cumple con las premisas que habíamos hecho para obtener los trabajos y para plantearlas. Pero lo que sí vale es para el estado inicial y el estado final. Y luego tenemos los intercambiadores de calor que pueden también utilizarse con el primer principio. Es decir, todo sistema lo podemos analizar con el primer principio, porque el principio de conservación de energía que se cumple siempre. Siempre se cumple. Entonces, para intercambiadores de calor, a ver, hagamos el balance, apliquemos el balance de energía para este que está acá. Este se llama, mezcla dos fluidos o tales. En este caso tenemos un recipiente en el cual se mezclan los fluidos. ¿Ven? Entonces tenemos acá está entrando la masa 1, acá está entrando la masa 2 y acá está saliendo la masa 3. Hagamos entonces el balance de energía, el análisis del sistema. Primero, ¿qué vamos a hacer? El balance de masa. Entonces, el balance de masa me va a decir que la masa que entra en régimen estacionario es igual a la masa que sale. Entonces, la masa 1 por unidad de tiempo más la masa 2 por unidad de tiempo es igual a la masa 3, que es la que sale. Ese es el primer balance. ¿Y el segundo balance cuál va a ser? El primer principio, que lo escribimos todo. Q menos el trabajo va a ser igual a la masa. Acá va a ser la masa que sale, 3, por la entalpía 3, más la energía cinética 3, más Z3, ¿por qué? Menos, ¿qué voy a poner acá? M1 por unidad de tiempo, más M2, M1, esperen, por, acá paréntesis grande, H1, más energía cinética 1 al cuadrado sobre 2, más la energía potencial, que eso prácticamente es 0. Más M2 por H2 más C cuadrado 2 sobre 2 más Z2 por G. Entonces, ¿hay transferencia Q de calor? ¿Hay transferencia de calor? Si yo quiero mezclar dos corrientes calientes para generar una, ¿hay transferencia de calor? No, porque ese calor es a través de los límites del sistema, ¿o no? El volumen, ¿no es cierto?, de control que yo estoy considerando es este. Y en teoría, eso tiene que estar aislado, porque lo que yo quiero es mezclar dos corrientes para generar otra caliente. ¿Está bien? Entonces, adentro va a haber una redistribución de la entalpía de los fluidos.
pero no hay calor. Este calor, recuerden, que es el que atraviesa la frontera. Entonces, en este caso no hay calor porque se mezclan los fluidos. Entonces, Q es 0. ¿Hay trabajo? No, porque no hay ningún dispositivo. La energía cinética y la energía potencial normalmente son 0. Entonces acá me va a quedar el balance que la masa que sale por la entalpía que sale va a ser igual a la masa que entra por la entalpía, la masa que sale por la entalpía que sale. Y fíjense que acá es muy útil tener este balance de masa también. Cuando se incorporan las masas, se mezclan, hay más de una corriente, es muy útil hacer el balance de masa. El balance de masa y después el balance de energía. Y van a ver que ustedes cuando estudien, como ingenieros y en operaciones, los distintos procesos, para cada uno de los equipos hay que hacer balance de masa y balance de energía. ¿Por qué? Porque son ecuaciones que sabemos que se cumplen. Entonces, si sabemos que se cumplen, podemos utilizarlas para despejar alguna incógnita de nuestro problema. Bien, estos son los intercambiadores que según sea el caso nos analizarán. Y luego tenemos el flujo en tuberías. Y después vamos a parar aquí. El flujo en tuberías, ¿a dónde lo estudiaron también? En física 1, muy bien. ¿Cómo se llamaba esa ecuación? La ecuación de Bernoulli. ¿De conservación de qué? De la energía mecánica. Fíjense que la ecuación de Bernoulli la descubrió Bernoulli en 1780. Y el primer principio lo descubrió, ¿no es cierto?, Carnot, o lo planteó Carnot en 1840. Lo que pasa es que antes el calor no era energía, no se sabía qué era. Entonces se incorporó y se redujo, y van a ver que el teorema de Bernoulli está incluido en el primer principio. Fíjense que si nosotros tomamos una cañería, y circula un fluido, que puede ser agua, ya para. Entonces nosotros tenemos una cañería donde ingresa una masa por unidad de tiempo y sale una masa por unidad de tiempo. Aplicamos el primer principio. La masa que entra es igual a la masa que sale por unidad de tiempo. Que también podemos poner el área por la velocidad sobre, va a ser igual al área de salida por la velocidad de salida sobre el volumen específico a la salida, o por la densidad. Si se tratara de un líquido, por lo también lo pueden poner. Es decir, área de entrada por la velocidad de entrada por la densidad. Si la densidad es la misma que en el caso de los líquidos normalmente, si fuera agua, se cumple también que el caudal, el volumen, el flujo volumétrico es el mismo. Pero el flujo volumétrico es el mismo solo en caso de fluidos incompresibles, es decir, donde la densidad es la misma, que es el caso de líquidos. Los líquidos tienen prácticamente la misma densidad de las variaciones que nosotros analizamos. Entonces, el flujo volumétrico se mantiene, el volumen de entrada es igual al volumen de salida solo para fluidos donde ρ de entrada es igual a ρ de salida, que normalmente son los líquidos, no los vapores ni los gases, que también nosotros los estudiamos. Bueno, entonces, el balance primero sería este. ¿Y el de energía cómo quedaría? Decimos Q menos W es de árbol, va a ser igual a la masa, que si el flujo estacionario es la misma, por la variación de la entalpía más la variación de la energía cinética más la variación de la energía, ¿no es cierto?, potencial, corriente que fluye.
¿El calor hay transferencia? ¿En una cañería? No. ¿Hay trabajo? No. Entonces acá nos va a quedar que la masa, que esa la vamos a sacar afuera, delta H más delta energía cinética más delta energía potencial es igual a 0. Si la trabajamos la entalpía como U más P por B, vamos a obtener la ecuación de Bernoulli. U de salida, vamos a poner U2. Siempre que trabajemos normalmente entrada y salida, nosotros tenemos una entrada y una salida, le ponemos 1 a la entrada y 2 a la salida. U2 más P2 por B2 más la velocidad al cuadrado sobre 2 más Z2 por T igual a la salida igual a la entrada. 1 más P1, bueno, por B1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más Z1 por T. Como el líquido, si estamos hablando de líquidos, que es el caso del teorema de Bernoulli está planteado para líquidos o fluidos incompresibles y flujos, ¿no es cierto?, poco viscosos, por eso no aparece tampoco el U. Entonces, en este caso, la viscosidad es la misma, la energía interna no varía. El volumen específico es el mismo, entonces me va a quedar delta P por el volumen específico o dividido en ρ, más la variación de la energía cinética sobre 2, más la variación de la energía, ¿no es cierto?, potencial, que es la ecuación de Bernoulli, igual a 0. Esa es la ecuación de Bernoulli para fluidos incompresibles. Bueno, a ver, más arriba. Lo hacemos acá, ¿ves? Vamos a buscar el blanco. Bueno, entonces me quedaría como conclusión la ecuación de Bernoulli más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial igual a 0. Esa es la ecuación de Bernoulli, considerando que 1 es prácticamente igual a 2 y que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2, lo que significa que la densidad 1 es igual a la densidad 2, que son fluidos incompresibles, que normalmente son líquidos. Y U es que son poco viscosos también, por lo tanto no hay variaciones de la energía interna, no se calienta ni se enfría el líquido. Entonces, la ecuación de Bernoulli, el primer principio para